El Señor nos dé de su gracia para entender su palabra. Las primeras palabras de la escuela dominical, en el verso 15, dice: por esta causa, también yo, y es importante entender de qué está hablando el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, por esta causa. Y se refiere a los primeros 14 versos. A los primeros 14 versos de esta carta, que habla Dios a los que están en Éfeso. Particularmente no dice a la iglesia de Efesios, sino a los que están en Éfeso, que se refiere a una condición de la iglesia. Y esta condición usted la puede leer en Apocalipsis capítulo 2. Ahora, ¿qué nos narran estos primeros 11 versos, hermanos? Un plan propuesto por Dios y consumado en la eternidad. Un plan propuesto por Dios y consumado. Consumado significa que está terminado. Porque dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y está hablando en tiempo pasado y no futuro. No está diciendo que nos va a bendecir, sino que está diciendo que nos bendijo. Y luego dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Son bendiciones espirituales. Y las bendiciones espirituales son invisibles, no se ven, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Por lo tanto, lo que hemos recibido de Dios, pero que aún no se manifiesta, es eterno. Y como dice el Salmo 103, en el verso 17, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y la palabra del Señor, por hacer un resumen, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted puede ver a Jesús fundando el mundo en el capítulo 8 del libro de Proverbios. Cuando habla de la sabiduría, Él es la sabiduría. Y Él ahí nos comenta cómo estaba con el Padre ordenándolo todo. Y en ese minuto, cuando Él está echando los fundamentos del mundo, nos escogió para que fuésemos santos. Cuando habla de santos, hermano, habla de apartar. O sea, Él estaba separando para que fuésemos sin mancha delante de Él. Ahora, cuando Dios nos ve en ese momento, Él nos ve enterrados en la miseria del pecado. Él nos vio en nuestro pecado, hermano. Dios no se sorprendió a causa de la caída de Adán. Eso no fue ninguna sorpresa. Él nos vio, hermanos, sumidos en el pecado y la condenación, pero nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y cuando está hablando de adopción, no se está refiriendo a prohijar a alguien que no es hijo, como existe ahora la posibilidad de verdad de hacer hijo a alguien que no es hijo natural de uno. No está hablando de ese tipo de adopción, sino cuando dice adoptado, dice que nosotros asumiremos la condición de hijo, semejante a Cristo, en gloria. En gloria. Y dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él hizo esta elección y Él nos predestinó para esta misericordia porque Él hace todas las cosas como bien le parece. Y Él no toma consejo de nadie ni de nada. Él hace como bien le parece y Él soberanamente
conforme Él lo dispuso, nos escogió y nos predestinó para esta misericordia. El propósito de esto, hermano, es para que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Ese es el centro de todo este plan de Dios, la alabanza de su gloria. Y dice que para este efecto Él nos hizo, y otra vez habla en tiempo pasado, hermano, nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos aceptables, no estábamos en condiciones, no éramos aptos para esta gloria. No éramos. Sin embargo, Él nos hizo aceptos. ¿Cómo nos hizo aceptos, hermano? Por la redención, por medio de su sangre. Cristo murió por nosotros. Había una deuda y había que pagarla. Y Él lo hizo. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, y cuando habla de las riquezas de su gracia, usted debe saber que todo en Dios es eterno. Por lo tanto, su gracia es eterna. Hermanos, fuimos predestinados, escogidos por Dios para esta misericordia en Cristo Jesús, y nuestros pecados fueron perdonados. No los pecados hasta el día de hoy. Todos nuestros pecados han sido perdonados conforme a las riquezas de su gracia, y su gracia no tiene límite. No tiene límite como aquellos que creen que si pecan van a perder la salvación. Si fuera así, hermano, nadie se salvaría. Porque quien dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero aquí nos habla de esta misericordia. Te perdonó tus pecados conforme a las riquezas de su gracia. Y su gracia es eterna. No es algo que Él quite ni arrebate. Y dice nosotros, y nos hizo sobreabundar en toda sabiduría y inteligencia para que supiésemos estas cosas. Y por eso la está narrando aquí, para que supiésemos, para que sepamos cuál es la misericordia y la bondad que Dios ha derramado sobre nosotros. Y hermano, y aparte de eso, como garantía, nos dio su Espíritu Santo. Ha puesto en nosotros una naturaleza eterna. Una naturaleza que no peca, porque no puede pecar. En Gálatas veíamos ahora el conflicto que existe en nosotros a causa de esta doble naturaleza, la de la carne y la divina. Y este conflicto existe hasta que nosotros morimos, hermano. Momento en que se muere nuestra naturaleza carnal y permanece aquella eterna. Y todo esto lo hizo el Señor y nos selló con su Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, hermano, como protector, como guardador y como garantía. Como garantía. No has hecho nada para obtener esto. No has hecho nada para obtener esta tremenda misericordia. Y por eso, en esta mañana en la escuela dominical, piense que el Espíritu Santo es el que lo dice, hermano, porque es el que lo dice. Pablo se murió, hermano. Pablo ya no está entre nosotros. Y dice en esta hora, por esta causa. Y esto es tan extraordinario, hermano. Piense, no es Pablo, no es el pastor Enzo, no es fulano de tal, no es su mamá. No, aquí dice que el Espíritu Santo de Dios dice, por esta causa no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Y mire, y está hablando del Espíritu Santo, y luego dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, habla el Espíritu Santo y ahora le habla al Padre.
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién, hermano? De Jesucristo. Y aquí nosotros vemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos al Espíritu Santo rogando al Padre para que el Padre nos dé conocimientos acerca de Jesucristo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Que conozcamos cada día más a Jesús, hermano. A Jesús. Y por eso nos hablan estos primeros 11 versos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y luego el Espíritu Santo da gracias y pide al Padre, dales más conocimientos acerca de Jesucristo, alumbrando los ojos, dice, de su entendimiento. Y agrega, para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sabe que lo más importante para nosotros es conocer a Jesús. Pero no esa religión que teníamos hasta hace un tiempo, conocerlo a Él como persona. Hermano, Él es una persona. Y el Señor quiere que lo conozcamos. Hermano, y no hay nada más extraordinario. Hermano, cuando vayamos al cielo, cuando estemos allá, no va a haber nada más maravilloso que cada día conocerlo más y más. Más y más. Hermano, el corazón de la iglesia, el objetivo de un creyente, tiene una sola finalidad, conocer a Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla de Jesús. Solamente de Él. Él es el protagonista, Él es el centro de este libro. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo pide para nosotros es más sabiduría y conocimiento sobre Jesucristo. Mire, la Biblia dice que cuando nosotros oramos, dice, ¿qué hemos de pedir? No sabemos ni pedir, hermano. Usted pide salud, usted pide dinero, usted pide solución de problemas, usted pide cosas temporales. Pero aún así, cuando usted está orando, dice que el Espíritu Santo está clamando al Padre con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, el Espíritu de Dios está clamando al Padre. ¿Y qué está pidiendo? Que Él nos dé más conocimiento de la persona de Jesús. De la persona de Jesús. Hermano, Él es el centro de todo. Nosotros deberíamos vivir para Él. Hay un himno, hermano, y el escritor de la letra dice, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Hoy día vemos los signos que hacen, hermano, y todos hablan de nosotros. El hombre es el centro de la alabanza. Todo radica en nosotros, en nuestro bienestar, en lo que sentimos, en lo que anhelamos, deseamos. Sin embargo, aquí una letra inspirada, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Leen la Biblia hoy día, hermanos, los predicadores, y lo único que buscan es, a ver, ¿dónde habla de que me va a solucionar este problema? ¿Dónde habla de que me va a proteger, que me va a guardar, que yo? Porque creemos que la razón somos nosotros, hermanos. Y Dios hizo misericordia con nosotros, como lo dice, para la alabanza de su gloria. Hermanos, incluso Jesús expresa estos sentimientos. Mire, en un momento Él estaba con los discípulos
y los envió en parejas a predicar y les dio potestad. Y al cabo de algunos días retornan a Jesús y venían felices. ¿Y qué le dicen? Señor, los espíritus se nos sujetaban en tu nombre. En tu nombre los enfermos eran sanos y estaban felices. Sin embargo, escuche la respuesta de Jesús. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No se alegren de que los espíritus se os sujeten. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso debería ser nuestro gozo y nuestra alegría. Y es lo que expresa el Señor en los 11 primeros versos respecto de todo lo que hizo por nosotros. Hermanos, antes que Dios echara los fundamentos del universo, antes que Dios hiciera las cosas que existen, Él escribió un libro. Y aun cuando tú todavía no existías, estabas en la mente de Dios. Y Él tomó un lápiz, tomó un libro y escribió tu nombre para tener de ti misericordia. Y ese debe ser el centro de tu alegría aquí en esta vida. Tendrás muchas aflicciones, tendrás muchos problemas, pero anímate, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Hasta cuándo vas a ser un amargado? ¿No entiendes la misericordia de Dios? ¿Acaso no entiendes que esta leve tribulación momentánea es incomparable ante el peso de gloria que te aguarda? Y no has indagado lo que Él tuvo que hacer para obtener esta misericordia para ti. ¿Crees acaso que fue algo muy fácil? Los hombres, hermanos, ante los ojos de Dios somos unos depravados, una naturaleza degenerada, corrupta. Mas Dios tuvo de nosotros misericordia. Por lo tanto, no os regocijéis, dice el Señor, de que los espíritus se os sujeten. Alégrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y hermano, esta mañana, echa tus problemas al lado y alégrate. Hay problemas, tribulación, cesantía, enfermedades, tantos males. Pero recapacita. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no fue fácil. Y para esto es necesario conocer a Jesús cada día más. Su obra. Y para eso está este libro, hermano. Fue escrito para ti. No lo leemos nunca. Perdemos horas y horas y horas viendo matinales llenos de tonteras, banalidades. Decimos conocer a Jesús. Si no lees la Biblia y oras intensamente, nunca lo vas a conocer. Será un desconocido para ti. Tienes que comprender, saber lo que Él hizo. Mire, cuando Jesús empezó a predicar, hizo milagros, limpió a los leprosos, le dio vista a los ciegos. Y alguien fue y dijo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Acaso no vive en tal lugar? Y muchas veces ese es el conocimiento que tenemos de Jesús. Un nombre. Imagínense, tenían ahí en medio de ellos al Hijo de Dios, al Creador del cielo y la tierra, al que hizo todo cuanto existe, en el cual subsisten todas las cosas. ¿No es este el hijo del carpintero? Y es más, algunos predicadores no encuentran nada mejor que predicar del hijo del carpintero. Para empezarle a decir, él no era hijo de José. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Incluso Pablo, hermano,
Pablo le dice lo siguiente en 2 Corintios, capítulo 5, verso 16. De manera que de aquí en adelante dice, a nadie conocemos según la carne. Y quiero que mediten esto. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si tiene alguien a su lado y usted tiene testimonio de que esa persona es creyente, ya no lo mire como una persona carnal. Tiene a su lado a una criatura que le aguarda una herencia extraordinaria. Y así debemos nosotros conocerlo entre los hermanos, saber la misericordia que no tan solo nosotros hemos obtenido, sino también nuestros hermanos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos que conocer la esplendidad de la gloria de Jesús, hermanos, manifestada en su obra. Mire, yo a veces escucho predicadores y exponen y dicen, y Cristo murió por nuestros pecados, como yo digo, ¿no entienden lo que están hablando? ¿No hay un sentimiento en ellos? ¿No entienden lo que está saliendo por su boca? Si hay algo que necesitamos, hermano, si hay algo que necesitamos, es sabiduría y conocimiento sobre Jesús, porque no lo conocemos. No lo conocemos, hermano. ¿Sabe de quién puedo dar testimonio que lo conocían? Los primeros que reciben el Evangelio en este país, hermano. Ellos se transformaron sus vidas. Eran pobres, alcohólicos, reos de la cárcel, ramera, gente despreciable quizás, pero cambiaron sus vidas cuando lo conocieron, hermano. Cuando lo conocieron. Nosotros no lo conocemos. Para nosotros Jesús es el que nos da el auto, la casa, el bienestar económico, y que cuando tenemos problemas recurrimos a Él y Él tiene que hacerlo, y si no lo hace, nos llenamos de dudas. Y en general, a pesar de tener muchos más bienes que los que tuvieron nuestros padres, vivimos amargados. Por eso, una vez más, el Espíritu Santo pide a Dios que nos dé sabiduría y revelación para conocer cada vez más a Jesús y que podamos ver con los ojos de nuestro entendimiento la gloriosa esperanza y la gloriosa herencia que nos aguarda. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Mire, hermano, el verso 19 dice que tenemos que conocer la esperanza que nos aguarda, la herencia que hemos de recibir. Y además dice, y debemos conocer la supereminente grandeza de su poder. Hermano, debemos conocer la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y agrega, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, para la mayoría de nosotros que creemos en el Señor, el poder de Dios está bien en duda, hermano. Nos llenamos de dudas con respecto al poder de Dios. Porque como tenemos necesidades temporales y oramos por ellas, y a veces recibimos respuesta, otras veces no recibimos respuesta, otras veces una respuesta media, otra no era lo que queríamos, entonces el poder de Dios está por ahí nomás. Y mientras más oro no recibo nada. Hermano, el Señor quiere que conozcas cuál es la supereminente grandeza de su poder. Ahora, hay algunos que dicen, ¿cuál es el poder de Dios? Vamos a la iglesia, predican, algo escuchamos, otras veces no escuchamos nada, pero después viene el himno. Y el himno nos llena de emoción, salen a danzar, unos gritan, lloran. El predicador se entusiasma, empieza a gritar más todavía y tiene tremendo griterío. Y cuando termina eso dicen,
Este es el poder de Dios. Iglesia del Señor, eso no es el poder de Dios. Y de repente pareciera que mientras más se grita, más poder. Así que compramos tremendos parlantes, hermano, para que la música esté más fuerte. Y después dicen, en esta hora, en este lugar, se manifestó el poder de Dios. Eso, Iglesia del Señor, no es el poder de Dios. Nunca ha sido el poder de Dios, hermano. Está hablando aquí de la supereminente grandeza, o sea, el poder más grande de Dios. Dios quiere que tú conozcas el poder más extraordinario de Dios y la grandeza de su fuerza. Y la grandeza de su fuerza, Él quiere que usted la conozca. Otros hermanos, podemos pensar, ¿cuál es el poder de Dios? Bueno, llegó una persona, no sé, en silla de ruedas a la iglesia. Y se le ungió, se puso las manos sobre ella y el paralítico recuperó sus piernas y hoy día camina. Ese es el poder de Dios. Ese no es el supereminente poder de Dios. A veces leemos en la Biblia y leemos ese texto donde Jesús iba en la barca, hermano, y hubo una tormenta. Se asustan los discípulos, le dicen, despierta que perecemos. Sin embargo, en el silencio va, se dirige a la proa del barco e increpa a las aguas y el viento. Y hubo grande bonanza. Los que iban con él preguntaron, ¿quién es este? Que aún los elementos le obedecen, el agua y el viento le obedecieron. Y alguien dirá, ese es el poder de Dios. No, hermano, ese no es el supereminente poder de Dios. Bueno, dirá otro, al principio cuando creó todas las cosas, incontables millones de planetas, estrellas, asteroides, el planeta Tierra y toda la creación, los animales y todo cuanto existe. Ahí está la manifestación del poder de Dios, la supereminente grandeza de su fuerza. No, hermano. ¿Sabe qué dice Dios de este universo? Que cuando llegue el día del juicio, Él lo va a tomar y lo va a enrollar como una tienda y dejará de ser, porque no habrá lugar para Él. Imagínese hoy día que usted va de camping de vez en cuando y lleva esas capitas como de seda, pone 4 fierritos y quedan más. Ya todo este universo un día el Señor va a tomar esos 4 fierros, los va a envolver y se van a dejar de ser. Hay una alabanza, hermano, que nos explica esto. Tengo aquí una estrofa, dice, al contemplar tus grandezas, oh Dios, las estrellas, la luna y el sol, y ese cielo que unido a la expansión cuentan tu excelsa gloria. Pero luego agrega, dice, pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue librar del pecado y la condenación. Mi pobre ser. No hay poder, no existe poder más grande que aquel que se manifestó en la cruz del Calvario para remisión de tus pecados. El poder de haber transformado a un pecador en un justo es el supereminente poder de Dios y la grandeza de su fuerza. El cambiarte a ti de ser un vil pecador a ser hijo de Dios. Ese es el poder más extraordinario
Ese es el supereminente poder de Dios, un poder inimaginable. El poder que utilizó Dios para crear todas las cosas es una pequeñez, hermano. Cuando Jesús estaba entre nosotros y vio un ciego y escupió en tierra y hizo lodo y se lo colocó en los ojos, hermano, y dijo, anda a lavarte y recobra la vista. Eso es muy fácil para Dios. El crear las estrellas, los planetas, los asteroides, el controlar cómo se mueven, nada se mueve sino es personal. Eso es muy fácil para Él. Pero la obra, el poder majestuoso se manifestó cuando convirtió a un pío depravado en un justo. Eso es el poder de Dios. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Hermano, que un día en un abrir y cerrar de ojos te vayan a meter en el cielo. Eso es una proeza. Y para esto fue menester el amor del Padre, la obra de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo. Una obra formidable. Una obra formidable. Y dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, el triunfo de su poder sobre la muerte y el pecado se manifiestan en la resurrección de Cristo. No fue una cosa que dijo el Señor, mira, hagamos lo siguiente, tú desciendes a la tierra, naces de una virgen, a los 30 años predicas unos 3 años y medio, luego mueres en la cruz, te sepultan, yo te resucito y listo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero usted no sabe los poderes descomunales que se tuvieron que mover. Inimaginable, nunca lo comprendemos para que un pecador fuera justificado. Eso no lo vamos a entender nunca. Es un poder inimaginable. Él murió por nuestros pecados, hermano. Y su resurrección fue el testimonio de su victoria y de cómo nos libró una vez y para siempre de la esclavitud del pecado y del imperio de la muerte. Eso es formidable, hermano. Eso es formidable. Y dice que su victoria fue sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, y después de esta proeza que él hizo, de la manifestación del supereminente poder de Dios y la grandeza de su fuerza, Jesús tomó la posición en el trono de Dios, a la diestra del Padre, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Él es el Señor de todas las cosas. Y escuchen, hermano, y esta victoria, Él la obtuvo estando en la carne, en la condición de hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado. Hermano, él estaba en la misma condición de Adán. Y Adán fue derrotado. Sin embargo, en Filipenses capítulo 2, verso 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre. Porque alguien dirá uno, bueno, él es Dios. No, hermano, estando en la condición de hombre. Porque si hubiera estado en la condición de Dios, Dios no tiene rival, hermano. Es un poder sin segundo. No hay más poder que el poder de Dios. Pero si él hubiera hecho en la condición de Dios, no te salvas tú. Él lo hizo en la condición de hombre. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La primera parte del verso 22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Fue una lucha, hermano, estando en la condición de hombre. Y agrega a Colosenses capítulo 2, verso 13 y 17, y a vosotros, a usted, hermano, a usted que vive tan amargado toda la vida, porque no lo conoce, porque no conoce la obra que Él ha hecho. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé cómo hay gente que se avergüenza de la cruz de Cristo, cuando es el emblema de la victoria más extraordinaria sobre el pecado y la muerte, y en la cual por misericordia nosotros fuimos librados. Y luego agrega, dice, y lo dio, y se refiere a Jesús, y a Jesús lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y como nos explicaba el profesor que teníamos en la clase, ¿qué hace la cabeza en mi cuerpo? ¿Acaso no dirige la cabeza a todo el cuerpo? ¿Acaso la cabeza no tiene el control absoluto de todo el cuerpo? El profesor nos explicaba, hermano, que uno puede tocar un objeto candente, que se quema la mano, y la mano tiene que enviar por unos sensores el aviso a la cabeza, y la cabeza es la que sabe que duele, porque tiene el control de todo. Y la palabra del Señor dice que Cristo fue dado por cabeza a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia ahora? Bueno, un edificio que tenemos ahí, calle Obispo Carlos San Martín, 1671. Esa no es la iglesia, hermano. Esa no es la iglesia. La iglesia son todos los predestinados, escogidos antes de la fundación del mundo, lavados por su sangre, cuyos pecados han sido perdonados y cuyos nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Él nos ha sido dado por cabeza a la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, que el mayor problema que tiene la iglesia actualmente es la usurpación del liderazgo por parte de los hombres, que la han tomado para sus propósitos y su vanagloria. Al principio nos dice que Él hizo todas estas cosas para la alabanza de su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Jesús? Que en el Calvario de la cruz nos mostró la supereminente grandeza de su poder y de su fuerza para la alabanza de su gloria. Sin embargo, hermano, ¿qué vemos hoy día nosotros en la iglesia? Un circo, hermano. Usted asiste a una iglesia, ¿y qué es lo que es el púlpito? Es un lugar donde se alaba la grandeza de Jesús. ¿No es acaso un desfile de talentos naturales, los denominados ministros de alabanza, la excelencia de los cantos y los coros? ¿No es un culto a la elocuencia del predicador? Uno va a la institución y de lo único que hablan es de la grandeza de su corporación y cómo nos hemos extendido a través del país y cómo hoy día tenemos no sé cuántos templos y cuánta iglesia. Hermano, eso no es de Dios.
La iglesia fue creada para la alabanza de su gloria. Él debe ser el centro. Y la iglesia está compuesta donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Yo estoy en medio de ellos. Y la alegría de la iglesia debe estar fundada en los primeros 11 versos del capítulo 1 de Efesios. ¿Cuál es la alegría de la iglesia? Cuando nos juntamos, ¿cuál debería ser nuestra alegría? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, predestinados, escogidos, como dice el apóstol Pedro, para ser rociados con la sangre del Cordero, elegidos para obedecer. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. Y esa debería ser el único propósito de la iglesia. Sin embargo, hoy día la iglesia son para elogiar las virtudes de los que cantan, de los numeritos, para hablar de la gran institución que tenemos y para que se vea más hermosa la gloria de la iglesia, grandes templos, los cultos con lucecitas, con grandes pantallas para que vean la grandeza del cuerpo, hermano. Cuando la gloria de la iglesia es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importa, hermano? Los antiguos se reunían muchas veces en las catacumbas. A veces estuvieron en los ductos del alcantarillado reuniéndose. Y estaban los hermanos huyendo, arrancando, huyendo que les iban a dar muerte. Sin embargo, ellos se juntaban en esos lugares y eran felices, hermanos. Cristo murió por nosotros. Es un problema en la iglesia, hermano. Y yo creo que el Señor nos ha reunido de esta manera, con esta pandemia, para cerrar los templos un tiempo, para que volvamos a conocer al Señor. Las iglesias dejaron al Señor en la calle. Y por eso en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pura vanagloria, hermano. Exhibición de auto. Tenemos un templo con estacionamiento a 5.000 vehículos. Y Jesús no está en ninguna parte. Aparecen los himnos, la alabanza y todo, pero no es un culto a Dios, hermano. Porque le voy a decir una cosa, cuando usted entiende los primeros 11 versos de Génesis, o los primeros 14 versos, ese conocimiento lo hace sentirse tan miserable, tan bienaventurado, pero tan indigno. ¿Qué cree que le puede venir a ofrecer a Dios? ¿Que toca bien un instrumento? ¿Que canta bien? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya Jesús les explicaba a los antiguos hermanos estas cosas. Dice, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Está hablando de la iglesia, hermano. Dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando habla de una hortaliza, habla de una plantita que crece a ras del suelo. Es pequeña. Pero luego crece y pierde su naturaleza, hermano. Deja de ser hortaliza y se transforma en un árbol, una institución, una corporación, un templo. Y cuando dice que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas, las aves, hermano, son los hombres llenos de espíritu inmundo que toman el dominio de la iglesia para su propia gloria, para la gloria de su corporación, para la gloria de su denominación, para la gloria de sus coros. Porque ahora hay que hacerlo con excelencia. Hermano, nada le puedes ofrecer con excelencia. Nada le puedes ofrecer con excelencia. No hay nada que le puedas ofrecer al corazón contrito y humillado. No despreciará al Señor.
y hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la cual es su cuerpo. Hermano, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él aporta un 100% y te incluye a ti que no aportas nada, pero recibes un 100%. Dios no te necesita. Dios no te necesita ni siquiera para que alabes su nombre. Porque cuando salen alabanzas de tu boca, sinceras ante Dios, no te quepa la menor duda. Es el Espíritu Santo que glorifica al Hijo. Hermanos, Dios es todo. Jesús es todo, la plenitud. Él nunca nos ha necesitado. Hoy día los farsantes andan diciendo Jesús murió porque no podía vivir sin ti. Eso es mentira. Es más, hermano, eso es blasfemia. Él es pleno. Él es todo. Usted sin Dios no es nada. Por lo tanto, si se une a Él, no aporta nada, sino que te deleitas en su misericordia. Tú sin Dios no eres nada. Y Dios sin ti es todo. Por lo tanto, miremos su bondad y su misericordia y seamos personas felices de comprender esta bondad y esta misericordia. Hermano, disfrutamos de todos los privilegios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Honras y atributos. Nuestra herencia es Dios mismo. Un día seremos semejantes a Él en gloria. Y todo lo hemos recibido por la obra de Jesucristo para la alabanza de su gloria. Porque por Él, de Él y para Él, son todas las cosas. Él es la razón de todo este plan, para que su nombre sea glorificado. Para que su nombre sea glorificado. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y conozca a Jesús y va a ser una persona feliz. Con esto termino. Había un anciano de avanzada edad. Se llamaba Simeón. Pasó toda su vida, hermano. Y él lo único que quería, estaba esperando al Salvador. Y le fue dado testimonio que lo conocería. Y un día estando en su casa, ya muy anciano, el Espíritu lo llevó al templo. Y cuando él llegó al templo estaban circuncidando a Jesús. Hermano, Jesús tenía 8 días. Era un bebecito de 8 días. Simeón entró al templo y tomó al niño en brazos. Un niño, hermano. ¿Y sabe cuáles fueron sus expresiones? He aquí, le dijo a Dios, despide a tu siervo en paz. O sea, en otras palabras, me puedo morir porque mis ojos han visto tu gloria. Hermano, y Él quiere conocerte a ti. Y que lo más grande, que tú lo conozcas a Él. Y cuando lo conozcas, podrás decir, despide a tu siervo en paz. Mi vida está plena. Lo tengo todo. Mis ojos han visto tu gloria. Tu persona. Y en todos estos años, hermano, de abundancia material, de prosperidad material, perdimos de vista la razón de nuestra vida. Y la razón de nuestra vida es Cristo el Señor. Esa es toda la razón de nuestra vida. Despertar en la mañana y sentir alegría. Yo lo conozco. Y conozco todas sus misericordias y bondades. No que me va a dar, hermano, sino que me las dio allá en la eternidad. Y solamente esperar un tiempo hasta que se manifiesten. Y mientras tanto, glorificar a Dios.
y vivir para Él y vivir felices. Para el Señor sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Vamos a orar, dar gracias al Señor por su palabra y pedir que el Señor nos dé más conocimiento de Jesús. Solamente eso te va a hacer feliz, hermano. Inclina su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias por estos momentos, Señor, en que podemos tener más intimidad con usted y conocernos, Señor. Gracias por estos días que nos han tenido en confinamiento, Señor, y que nos ha permitido una vez más recordarnos de usted y no de esa religión, Señor, que nos trae cosas agradables, positivas, esperanzas temporales, sino que gracias a su palabra, Señor, usted quiere que nosotros veamos lo que usted ha hecho con nosotros y quién es el que lo ha hecho, Señor. Y entender que el conocerlo a usted, Señor, nos hará personas felices, Señor. Y permita darnos espíritu de sabiduría y revelación, Señor, sobre Jesús, que cada día lo conozcamos más. Coloque en nosotros el interés de escudriñar las Escrituras y buscar a su amado, Señor. ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que sentía? ¿Cuáles son sus sentimientos, Señor? ¿Cuáles sus afectos? Y que podamos conocerle íntima y personalmente, Señor, y ver todas sus bondades y misericordias que ha tenido, Señor, para una raza caída. ¿Y cuál fue el supereminente poder, Señor, que tuvo que manifestar para librarnos del pecado y la condenación? Bienaventurado, Señor, a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido borrados y nunca más tendrá de ellos memoria. Le rogamos que podamos vivir esa bienaventuranza. Gracias, Señor. Gracias por su amor manifestado en favor nuestro. Y ahora le rogamos que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación bendita del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén.